Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno con un libro que, bueno, ha generado ríos de tinta, ¿no? Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki y Sharon Lechter. Un clásico ya, para bien o para mal, de las finanzas personales. Exacto. Y bueno, tenemos acá varios extractos importantes de la edición en español. Vamos a ver desde los conceptos básicos, las primeras lecciones, hasta, bueno, consejos más prácticos y las reflexiones finales. Ujú. La idea es desgranar un poco qué nos quiere decir Kiyosaki con esa comparación constante, ¿no? Entre su padre rico, que era el papá de su amigo, un tipo emprendedor, y su padre pobre, su propio papá, muy educado, pero digamos con problemas de plata. Claro, el académico versus el empresario. Eso mismo. Veremos qué ideas clave podemos sacar sobre el dinero, sobre cómo generar riqueza, sin importar de dónde arranca cada uno. Bueno, empecemos, dale. Dale, mira, un punto fundamental, quizás el corazón del libro, es cómo redefine dos palabras, activo y pasivo. Su regla número 1, lo repite 1000 veces, es hay que saber la diferencia y dedicarse a comprar activos. Así de simple. Suena simple, sí, pero choca un poco con la contabilidad tradicional, ¿no? Que es más técnica. ¿Por qué crees que él insiste tanto en esa simplificación? Yo creo que justamente busca eso, romper con la teoría pura y hacerlo práctico, funcional para cualquiera. Para Kiyosaki es directo. Un activo mete dinero en tu bolsillo Ajá. y un pasivo saca dinero de tu bolsillo. Punto. Se enfoca en el resultado, en el flujo de efectivo, ¿viste? Más que en si contablemente es una cosa u otra, que a veces, él dice, confunde más de lo que aclara para la gente común. Claro, y esa simpleza tiene consecuencias enormes. El ejemplo típico que todos mencionan es la casa donde uno vive. Exacto. Ahí es donde desafía una idea muy arraigada, ¿no? Él dice, tu casa, aunque la necesites y quizás suba de valor con el tiempo, en el día a día funciona como un pasivo, Como un pasivo. A ver, porque te genera gastos constantes. La hipoteca, los impuestos, el seguro, las reparaciones, todo eso es plata que sale. claro, sale de tu bolsillo mes a mes. Eso mismo. No dice que no tenga valor, ojo, pero insiste en que no genere ingresos pasivos, que es lo que a él le importa para la libertad financiera. Pero, bueno, mucha gente piensa en la plusvalía, ¿no? En que la casa va a valer más a futuro. Eso no cuenta para él. Lo considera secundario. Su foco está en el flujo de efectivo ahora. La plusvalía es algo potencial, depende del mercado, y no te paga las cuentas hoy, ¿se entiende? Sí, es una ganancia futura, incierta. Invertidos en algo que sí te dé ingresos, en activos reales como él los define. Ahí es donde entra el famoso flujo de efectivo, que explica con unos diagramas muy visuales. Sí, esos diagramas son clave para entender su visión de las clases económicas. Describe a la persona pobre, digamos, como alguien a quien le entra el ingreso y sale derecho a pagar gastos básicos. No queda nada. Sobrevivencia pura. Exacto. Luego está la clase media. Reciben su sueldo, pero gran parte se va a pagar pasivos que, ojo, a menudo creen que son activos. Como la casa, el auto. Justo. La hipoteca, el préstamo del auto, las tarjetas de crédito, después pagan los gastos normales y quedan ahí, atrapados en ese ciclo de ganar para gastar y pagar deudas. Y la diferencia con los ricos, según él, ¿cuál sería? El patrón es al revés. Sus activos, negocios, alquileres, acciones con dividendos, lo que sea, generan ingresos. Esos ingresos cubren sus gastos. ¿Y lo que sobra? Lo reinvierten en más activos. Exacto. Se crea como una espiral positiva. Más activos, más ingresos que compran más activos y así. Entendido. La meta entonces es armar esa famosa columna de activos hasta que te banque los gastos y siga creciendo sola, idealmente. Suena bien, pero hacerlo... Ahí está el desafío, claro. Ese ciclo de la clase media que mencionabas, él lo llama la carrera de la rata. Es una imagen fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y muy descriptiva de ese patrón. Estudiás, conseguís un buen trabajo, trabajas mucho, ganas más, gastas más, te endeudas más, necesitas ganar todavía más, y así seguís, corriendo en la rueda sin avanzar de verdad. Y dice que las emociones son clave para mantenerse ahí atrapado. Totalmente. Habla de dos motores principales, el miedo y el deseo, o la codicia como le llama a veces. Miedo. ¿Miedo a qué? A quedarse sin trabajo. Sí, miedo a no tener suficiente plata, a la inseguridad, a que te despidan, a no poder pagar las cuentas.
Ese miedo hace que te aferres a lo seguro, aunque no te guste o no te deje crecer financieramente. Y el deseo. Supongo que es el de tener más cosas, ¿no? Claro, querer el auto nuevo, la casa más grande, lo último en tecnología, aparentar cierto nivel. Ese deseo te lleva a gastar más en cuanto ganas un poco más, incluso a endeudarte. Y eso refuerza la necesidad de seguir corriendo en la rueda por el sueldo. Es como un círculo vicioso impulsado por esas dos emociones, miedo y deseo. Él dice que la gente corre detrás del dinero por eso, sin pararse a pensar si hay otra forma. Parece que nos enseñan eso desde chicos, ¿no? Busca seguridad, consume. Recuerdo que cuenta una historia de él mismo de chico. Sí, la famosa historia de los 9 años, trabajando para su padre rico, el papá de Mike, por 10 centavos la hora. 10 centavos. Se sintió explotado, me imagino. Claro, se quejó, quería un aumento, y ahí el padre rico aprovechó para darle la lección 1. Los ricos no trabajan por dinero. Y después les propuso algo más loco todavía, trabajar gratis los sábados. Gratis. A los 9 años. Eso sí que es una lección de choque. ¿Para qué? Tenía un doble objetivo, según cuenta. Primero, que aprendieran a manejar sus emociones. La frustración, el deseo de pago inmediato. Trabajar sin cobrar les obligaba a controlar eso. Dominar el impulso. Exacto. Y segundo, forzarlos a usar la cabeza, a buscar oportunidades para generar plata ellos mismos, en vez de esperar un sueldo. Ahí fue que se les ocurrió lo de la biblioteca de cómics usados, que cobraban entrada. Ah, claro. Hicieron que los cómics trabajaran para ellos. Justamente. La lección era, no trabajes por dinero, haz que el dinero trabaje para ti. Cambiar el enfoque. Entiendo. Usar las emociones para pensar, no pensar con las emociones. Salir de la trampa es un cambio de chip, digamos. Totalmente. Un cambio de mentalidad profundo. Entender esa trampa emocional es clave, y eso me lleva a la solución que él propone, como la lección 3. Atiende tu propio negocio. ¿Significa que todos tenemos que renunciar y poner una empresa ya? No, no necesariamente al principio. Y ahí usa la historia de Ray Kroc, el tipo que hizo gigante a McDonald's, para explicar una diferencia súper importante. La de las hamburguesas y los bienes raíces, ¿no? Esa misma. Todos pensaban que el negocio de Kroc eran las hamburguesas, pero él, según cuenta Kiyosaki, decía, mi negocio son los bienes raíces. Claro, por los locales donde ponían los restaurantes. Exacto. La interpretación de Kiyosaki es, la profesión de Kroc era vender franquicias, pero su verdadero negocio, lo que le construyó la riqueza a largo plazo, era comprar los terrenos estratégicos. Ahí está la diferencia clave. Una cosa es tu profesión, tu empleo, lo que haces por un sueldo. Y otra es tu negocio, que son tus activos, lo que te da plata sin que estés ahí todo el día. Justamente. El consejo es, mantén tu trabajo si lo necesitas para vivir, pero dedica tiempo y energía a construir tu propio negocio en paralelo. O sea, a comprar activos. Tu negocio está en la columna de activos. Exacto. La verdadera seguridad financiera, dice él, viene de ahí, no del sueldo. La meta es que tus activos generen suficiente ingreso para cubrir tus gastos. En ese punto, ya no dependes de tu empleo. Y si la idea es armar esa columna, ¿qué tipo de activos sugiere él? ¿Qué ejemplos da? Menciona varias cosas que él considera activos. Negocios que funcionen sin que tengas que estar ahí metido todo el tiempo, con sistemas o gente que los maneje. O sea, que no sea otro trabajo más para uno. Claro, que sea ingreso pasivo o semipasivo. Ok, ¿qué más? Acciones de empresas, sobre todo si pagan dividendos. Bonos, fondos mutualistas, aunque a veces es medio escéptico con ellos por la falta de control. Bienes raíces que te den renta, alquileres. Pagarés, o sea, préstamos que vos haces a otros y te pagan intereses. Regalías por propiedad intelectual. Libros, música, patentes. Y bueno, cualquier cosa que tenga valor, produzca ingresos, pueda subir de precio y tenga mercado fácil para venderse. Entendido. Y al mismo tiempo que compras activos, insiste mucho en controlar los pasivos y los gastos, sobre todo los lujos. Absolutamente. Es la otra cara de la moneda. Para tener plata para invertir en activos, tenés que mantener a raya los gastos y las deudas. Critica mucho esa mentalidad de comprar el auto caro o la tele gigante a crédito apenas te suben el sueldo. El famoso mantener las apariencias. Exacto, que te termina hundiendo. Su regla es,
Los ricos compran los lujos al final, con la plata que generan sus activos. La clase media y pobre muchas veces los compra primero endeudándose. Cuenta la anécdota de su esposa Kim, que quería un Mercedes. Ajá. Pero esperaron años, hasta que el flujo de efectivo de uno de sus edificios de departamentos fue suficiente para pagarlo sin tocar la base de activos. Primero el activo, después el lujo. Tiene lógica. Pasando a otro tema potente. Kiyosaki dice que los ricos inventan dinero y usan el sistema a su favor, impuestos, corporaciones. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, él presenta una visión histórica, hay que decir que bastante particular y simplificada, de cómo aparecieron los impuestos a la renta. Dice que al principio se vendieron como algo para los ricos, tipo Robin Hood, pero que los gobiernos necesitaron más y más plata, y al final la carga más pesada cayó sobre la clase media y trabajadora. Los ricos, según él, aprendieron a usar las leyes, sobre todo las corporaciones, para protegerse y pagar menos impuestos. Suena casi como un truco de magia eso de las corporaciones. ¿Es tan así o lo simplifica mucho? Definitivamente lo simplifica bastante. La realidad fiscal y legal es muchísimo más compleja. Pero él quiere destacar dos ventajas conceptuales. A ver. Primero, la secuencia fiscal. Dice que una corporación o una sociedad primero gana plata, después gasta todo lo posible relacionado al negocio y muchos gastos son deducibles antes de impuestos y recién ahí paga impuestos sobre lo que queda. Entiendo. Gasta primero, paga impuestos después. En cambio, un empleado primero gana, le sacan los impuestos de entrada y después vive con el resto. La secuencia importa. Y segundo, la protección legal. Una empresa bien armada puede separar tus bienes personales de las deudas o problemas del negocio. Ah, como un escudo legal. Algo así. Dice que los ricos controlan todo a través de estas estructuras, pero no son dueños de nada directamente a nivel personal. Para poder hacer todo esto, él habla mucho de desarrollar el coeficiente intelectual financiero. ¿Qué es exactamente? Lo define como una mezcla de conocimientos en 4 áreas clave. 1. Contabilidad. Saber leer números, balances, entender cómo se mueve la plata en un negocio. El idioma del dinero. Exacto. 2. Inversión. Conocer estrategias para que el dinero genere más dinero. La ciencia de hacer plata con plata. 3. Comprensión de mercados. Entender la oferta, la demanda, las tendencias, qué quiere la gente, cómo se comporta el mercado. Y 4. Ley. Tener una idea básica de impuestos, sociedades, contratos, regulaciones. Las reglas del juego, digamos. No ser experto en todo, pero sí entender lo básico para poder hablar con los que saben, ¿no? Contadores, abogados. Justo. Y para poder ver las oportunidades y tomar decisiones. Ese ejemplo de la casa en Phoenix que cuenta, parece que junta todo esto, ¿no? Lo de inventar dinero. Sí, ese ejemplo es muy famoso. Lo cuenta así. Aprovechó una crisis, compró una casa embargada baratísima. Ponele $20,000, usando $2,000 prestados como depósito. Ok, ¿y después? La puso en venta al toque por $60,000, pero ofreciendo él financiar al comprador, algo muy útil cuando los bancos no daban crédito. La vendió rápido. Con el pago inicial del comprador, devolvió los $2,000 que debía y le quedaron $500 en el bolsillo. Pero lo más importante ¿Qué? es que se quedó con un pagaré, una deuda a su favor, por $40,000 del comprador, y ese pagaré le pagaba intereses todos los meses. ¡Wow! O sea, creó un activo de $40,000 que le daba flujo de efectivo, casi sin poner plata suya, y en poco tiempo. Ahí aplicó todo. Mercado, finanzas, seguro que algo legal. Exactamente. Ese es el tipo de jugada que él dice que puedes hacer si desarrollas tu inteligencia financiera. No es magia, es conocimiento aplicado. Hablando de aplicar conocimiento, hay otra lección que también va como a contramano. La 6. Trabaja para aprender, no para ganar dinero. Suena raro en el mundo de hoy. Totalmente. Va contra la idea de buscar siempre el mejor sueldo. Cuenta la historia de una periodista en Singapur, muy buena escritora, pero sus libros no se vendían. Kiyosaki le dijo que hiciera un curso de ventas. Y se ofendió, me imagino. Claro, le pareció que era rebajarse. Pero él le dijo algo como, mira, yo no soy el mejor escritor, pero soy un autor de libros mejor vendidos. Y la diferencia es que sé vender, sé comunicar, entiendo el marketing. Es duro, sí.
Uno se enorgullece de lo que sabe hacer técnicamente. Pero entiendo el punto. Saber vender, comunicar, negociar, esas habilidades multiplican el valor de tu talento principal. Ese es el argumento. Aconseja sobre todo a los jóvenes buscar trabajos no solo por la plata, sino por lo que puedan aprender. Habilidades clave, liderazgo, manejo de gente, sistemas y sobre todo ventas y marketing. Dice que especializarse demasiado muy rápido te puede hacer valioso en un área chica, pero muy vulnerable si esa área cambia, y te limita para crear tu propio negocio. Tiene lógica buscar esa amplitud. Y bueno, para ir cerrando, él identifica unos obstáculos mentales que nos frenan, como enemigos internos, ¿no? Sí, habla de 5 principales. 1. El miedo. El miedo a perder plata, principalmente. Dice que la mayoría juega a no perder en vez de a ganar. Son demasiado conservadores, evitan el riesgo y se pierden chances. Él propone ver el fracaso como parte de aprender. Como que del error se aprende. Exacto. Dice que a los ganadores el fracaso los inspira, a los perdedores los derrota. Hay que aprender a manejar el riesgo. Ok, el miedo. ¿Cuál otro? 2. El cinismo. Esa vocecita interna negativa. No puedo, es muy difícil, y si todo se va al diablo, los ricos son tramposos. El cínico critica todo, le encuentra problemas a todas las soluciones. ¿El que dice no invierto en propiedades porque no quiero arreglar inodoros? Ese mismo, ignorando que podés contratar a alguien. El cinismo te paraliza. Entendido. Tercero, 3. La pereza. Pero no la pereza de no hacer nada, sino la de evitar lo importante. Se disfraza de estar muy ocupado, ocupado con el trabajo, con las cosas del día a día. pero sin tiempo para sentarse a ver los números, a estudiar, a planificar, Exacto. o a cuidar tu salud incluso. Su antídoto es un poco de codicia sana. Pensar, ¿qué gano yo si hago esto? Visualizar algo mejor para motivarte. Ok. ¿El cuarto? 4. Los malos hábitos. Somos nuestros hábitos. Un mal hábito financiero común es pagarle a todo el mundo primero, gastar, y si sobra algo, ahorrar o invertir. Que nunca sobra. Cierto. Él propone el hábito contrario. Págate a ti mismo primero. Apenas recibes plata, una parte va directo a tu columna de activos. Antes que nada. Eso de pagarse primero es un clásico, sí. Pero él le da una vuelta. Dice que la presión de tener que pagar las cuentas después te obliga a buscar más ingresos. Suena intenso. Sí, es una de sus ideas más polémicas, la verdad. Es como quemar las naves. Esa presión, dice él, te hace más creativo para generar la plata que necesitas en vez de solo gastar lo que ahorraste. No es para cualquiera, seguro. Definitivamente. ¿Y el último obstáculo? 5. La arrogancia. La define como ego plus ignorancia. Creer que ya sabes todo o hacer como que sabes para no quedar mal. Eso te cierra al aprendizaje. Si no sabes de algo financiero, dice, no finjas, admitilo y aprende. Lee, hace cursos, pregunta. La inteligencia de verdad está abierta a ideas nuevas. Queda clarísimo. Superar esto es mucho de cabeza, ¿no? La estrategia financiera importa, pero la psicología parece ser la barrera más grande. Totalmente. Bueno, hicimos un recorrido bastante completo por las ideas de padre rico, padre pobre. Desde esa redefinición de activos y pasivos, la carrera de la rata con el miedo y el deseo, lo de atender tu propio negocio, el coeficiente intelectual financiero, trabajar para aprender, y estos obstáculos mentales. Sí, si tuviera que resumir el mensaje central, creo que es un llamado fuerte a la autoeducación financiera y a cambiar la forma de pensar. Kiyosaki insiste en que depender de un empleo y seguir los consejos tradicionales no lleva a la riqueza. Hay que entender cómo funciona la plata de verdad, manejar las emociones, invertir en saber más y, sobre todo, actuar para construir ingresos pasivos. Y nos deja esa idea final que da para pensar. El dinero es una idea. Lo que tenés en la cabeza determina lo que tenés en las manos. Cada decisión que tomamos con nuestro tiempo y nuestra plata, cada peso, cada dólar, es una elección que nos acerca o nos aleja de ser ricos, pobres o clase media, según como lo ve él. Una elección diaria. Quizá la pregunta para llevarnos de esta charla es, más allá de si estamos 100% de acuerdo con Kiyosaki o no, ¿qué idea de las que vimos hoy nos hizo más clic?
¿Cuál podría inspirar una pequeña acción, un pequeño cambio de enfoque en nuestra propia relación con el dinero, desde hoy mismo? Buena pregunta para reflexionar.